Amigos, qué bueno que podamos encontrarnos una semana más en otro episodio de Historias de Terror, otro episodio de Gritos en la Noche. Como muchos saben, hoy es una fecha especial, pues este día coincide con el aniversario de dos de los sismos más importantes que ha tenido México. Así que, sin ánimos de ofender ninguna susceptibilidad, la historia de hoy trata sobre algo que empezó a ocurrirle a uno de ustedes después de uno de estos sismos. Por favor, no se vayan sin darle like a este video, escribir sus comentarios en la parte de abajo para que tengamos algo de retroalimentación. Y no se olviden, antes de irse, suscribirse si aún no lo han hecho y compartir esta historia con las personas que ustedes crean que puede interesarles. Ahora sí, vamos a empezar con la historia. La mayoría de ustedes ya sabe lo que tienen que hacer, pero para los nuevos, sepan que en este canal siempre hay 4 recomendaciones. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Fueron los aullidos de los perros en toda la cerrada lo que me despertó a mí, a mi esposa y a muchos de nuestros vecinos aquella madrugada del 20 de septiembre de 2017. Me levanté para ver si algo raro ocurría. Nosotros, al igual que otras 10 familias, vivimos en una pequeña cerrada al sur de la ciudad, con 12 casas acomodadas de forma circular y al centro, un pequeño parque con bancas y juegos. La 12ª de esas casas, aquella que se encontraba diametralmente opuesta a la mía cruzando el parque, ha estado abandonada hasta el día de hoy por más de 10 años. Su dueña original, doña Cleotilde, al quedar viuda empezó a sufrir un deterioro en sus capacidades mentales, desarrollando un cierto nivel de demencia senil. Muy ligero, creo, pero al fin y al cabo, preocupante. Debido a esto, sus hijas vinieron y la llevaron a vivir de forma alternada con ellas al centro y norte de la ciudad. Sin embargo, doña Cleotilde nunca estuvo del todo conforme con esa decisión, y por los siguientes 5 o 6 años, ocasionalmente se escapaba y regresaba a esta, su casa. Alguien en la cerrada siempre terminaba dándose cuenta de que ella estaba aquí, porque desde debajo del zaguán de su casa escurría agua jabonosa, ya que al parecer lo primero que hacía doña Cleo al llegar era ponerse a lavar todo su patio hasta dejarlo reluciente. Entonces, alguno de los vecinos se comunicaba con alguna de sus hijas y ellas venían nuevamente por ella. Al principio venían de inmediato, pero al pasar los años, terminaban dejándola quedarse aquí por unos días, y luego entonces, alguien venía para llevársela otros meses, hasta que ella decidía escapar de nuevo. El 19 de septiembre de 2017, apenas pasada la 1 de la tarde, un terremoto azotó la región central de México. Aquí en la ciudad, varios edificios cayeron y también fue grande el número de vidas que se perdió. El ejemplo más cercano para nosotros son los edificios en el multifamiliar de Tlalpan, no muy lejos de aquí, lugar por el que usualmente transitaba para acercarme a colonias más céntricas de la ciudad. Las noticias en aquel día eran desgarradoras y la ansiedad y tristeza impregnaban todo el ambiente. Entre los vecinos, por ejemplo, hubo escenas también terribles. La hija de mi vecina de al lado trabajaba justo en un edificio adyacente a uno que se desplomó en la colonia Roma. Y la angustia de no poder comunicarse con ella por horas mantenía a todo nuestro pequeño vecindario en angustia. La muchacha apareció varias horas después cuando por fin pudo comunicarse. Su teléfono había muerto y debido al caos,
Se había tenido que ir a quedar con una tía, en otra colonia totalmente distinta, mucho más céntrica. Algunos otros vecinos también tuvieron muchos problemas para regresar a casa. Pero, después del ajetreo, ya cerca de las 2 de la mañana, todos nos pudimos ir a dormir, cuando, al parecer, en ese momento ya toda la adrenalina que habíamos liberado se había consumido, y un cansancio extremo nos golpeó. Nosotros no tenemos perros, pero algunos vecinos en la cerrada sí, y aquella madrugada, los ladridos y aullidos desesperados me despertaron. Me enderecé para ver el reloj. Los ojos me ardían por no haber dormido, y es que eran apenas las 4:30 de la mañana. Al moverme, mi esposa, que también había sido despertada por aquel escándalo, se levantó también. A pedido de ella, me acerqué a la ventana para asomarme e intentar ver qué ocurría. Vi al vecino del 6 abrir su zaguán y asomarse a la calle. Parecía también recién levantado. Volteo para todos lados intentando buscar una explicación. Quizá después de haber escuchado ese zaguán, el vecino del 7 también salió deteniendo por el collar a su perro, que ladraba como loco. Mientras ambos vecinos cruzaban el saludo, este último soltó sin querer a su perro y el animal salió corriendo hasta llegar a la casa 12, la casa de doña Cleotilde, donde agachó la cabeza por la orilla inferior del zaguán y continuó sus ladridos desesperados. Otros vecinos salieron y algunos también dejaron salir a sus perros, los cuales corrieron en la misma dirección, descontrolándose también al llegar al zaguán de aquella casa vacía. Por supuesto, nadie imaginó nada raro. Creímos todos que tal vez algún gato había llegado a ese patio, y así como empezó ese alboroto, exactamente a las 5 de la mañana, todo se acabó. De forma súbita, los 3 perros que estaban en la calle se calmaron, al igual que aquellos que seguían ladrando desde sus propios patios. Vi desde mi ventana con mi esposa a los vecinos confundidos pero conformes retirarse nuevamente a sus casas, y yo pude dormir unas horas más, ya que mi trabajo había sido suspendido el día siguiente debido a todas las tragedias en la ciudad. Pero aquella noche fue solo el principio. 2 días después, el incidente de los perros se repitió. En aquella ocasión, mi esposa y yo nos despertamos nuevamente, pero ahora siendo las 4:20 de la mañana. Por segunda ocasión, mi instinto fue asomarme para ver si había algo raro, y lo único extraño fue ver a unos cuantos vecinos, tanto en sus puertas como en los balcones de sus casas, intentando visualizar algo raro en aquella noche. Pero una vez más, nada parecía estar fuera de lugar. El vecino de la casa 11 salió y los demás, a gritos, le pedimos que por la azotea de su casa se asomara hacia el patio de la casa 12, esperando quizá que nos confirmara que ahí había uno o varios gatos guareciéndose de la noche. Vimos a aquel vecino subir por su escalera de caracol hasta el techo de su casa y dar unos pasos titubeantes hacia la orilla derecha de la misma, y desde ahí echar un vistazo a la casa de doña Cleo. Pero, según nos dijo, no había nada. Solamente el patio oscuro con algunas plantas que habían crecido de forma exuberante con las lluvias recientes. Pero nada más. Nuevamente asumimos todos que había algo ahí. Quizá esos gatos permanecían ocultos a la vista de aquel hombre gracias a las enormes hojas de la monstera que había sembrado doña Cleotilde. Pero la realidad es que
no podíamos estar seguros de nada. Los ladridos se repitieron una vez más la noche siguiente. Debido a lo que había ocurrido las noches anteriores, algunos vecinos, ya hartos de estar siendo levantados de sus camas a mitad de la noche, optaron por meter a sus perros dentro de sus casas o habitaciones, solamente para darse cuenta que aún en esas condiciones sus animales enloquecían en la madrugada y los levantaban de manera incluso más estrepitosa. Aquella madrugada, algunos otros vecinos incluso echaron trozos de carne con veneno para ratas a aquel patio, lanzándolos por sobre la barda de la casa de Doña Cleo. Sin embargo, a pesar de todas estas acciones, aquel fenómeno inexplicable se repitió por 5 días más, y fue la noche entre el martes 26 y miércoles 27 de septiembre que las cosas tomaron un rumbo extraño. Abrí los ojos y eran las 3:40 de la mañana. Mi esposa y yo estábamos cansados de ver nuestro sueño interrumpido por tantos días seguidos sin que aquella situación cambiara. Así que mientras nos quejábamos en nuestra cama, empezamos a escuchar murmullo. Varias personas parecían estar hablando afuera. En esta ocasión, pese a todo, yo no tenía pensado levantarme, pero terminé haciéndolo para asomarme nuevamente por la ventana y ver qué ocurría. Vi a 3 de mis vecinos reunidos en el parque y a un par de sus esposas tocando las puertas de los demás. Le dije a mi esposa que algo sucedía y ambos nos pusimos suéteres y salimos a reunirnos con los vecinos. ¿Qué pasó, vecino? ¿Qué ocurre? Los vecinos del 8 habían sido los primeros en levantarse esa noche, y hartos también de la situación, salieron a su balcón molestos casi inmediatamente después de que los ladridos hubieran empezado. Pero antes de hacer o decir cualquier cosa, vieron algo extraño. A través de las cortinas semitranslúcidas, la luz en el pasillo de la casa de Doña Cleo parecía estar encendida. Ambos la vieron, pero antes de que cualquier otro vecino hubiera salido y confirmara aquella historia, la luz se apagó y nadie la vio encenderse de nuevo. La vecina y su esposo estaban seguros que alguien se había metido, pero eso, aunque era lo más lógico, también era francamente imposible. La cerrada no se había quedado sola en días, y además la puerta de aquella casa estaba cerrada con llave y era una de esas puertas que hacen mucho ruido al abrirse y cerrarse, y nadie había escuchado ni visto movimiento ahí. Quizá todo era producto de una falla eléctrica, dijeron algunos. Tal vez era el reflejo en las ventanas de la luz de otra casa, dijeron otros. Pero lo cierto es que nadie podía explicar qué estaba pasando en nuestro pequeño vecindario todas las madrugadas. Como siempre, aquella agitación nocturna terminó tan de golpe como todas las otras noches anteriores. Y nuevamente nos retiramos a dormir sin respuestas claras de qué ocurría. Pero al ser casi las 5 de la mañana, yo tomé la decisión por primera vez en todas esas noches de quedarme despierto, esperando llevar a mis hijos a la escuela, pues estaba seguro que si me dormía no habría manera de despertarme a tiempo después de todo el cansancio acumulado. Di algunas vueltas por la casa y después terminé haciéndome un café y sentándome en un pequeño sillón que tenemos en nuestro cuarto junto a la ventana mientras leía algunos artículos en Facebook. De repente, algo en el rabillo de mi ojo captó mi atención y me hizo voltear. Desde la planta alta donde yo me encontraba,
Apenas por encima de la barda de doña Clotilde, podía ver el marco superior de su puerta de entrada y después un espacio negro. Su puerta parecía estar abierta. Decidí entonces no apartar la vista de ahí por si veía algún movimiento de alguien que entrara o saliera, pero la realidad es que nada se movió por varios minutos. Vaya, después de todo, creo que sí se metió alguien, le dije a mi esposa mientras ella abría nuevamente los ojos, ya cerca de las 6:30 de la mañana. Viendo la cara de confundida de mi mujer, le expliqué lo que se veía por nuestra ventana. Ella se levantó y dirigió su vista hacia aquella casa, pero vio todo normal. Al tratar de explicarle a qué me refería, yo también giré mi vista nuevamente, y para mi sorpresa, la puerta estaba cerrada otra vez. No supe decir si aquello había sido una especie de alucinación por el sueño que tenía, o en verdad, aquella puerta había estado abierta en algún momento. Pero, a pesar de esto, mi esposa accedió a contarle a alguna vecina que tuviera el contacto de las hijas de doña Cleo para que viniera a darse una vuelta. Cuando volví de dejar a mis hijos en la escuela, mi esposa ya estaba preparando el desayuno para nosotros dos. Ya le dije a la vecina. Al parecer han estado tratando de comunicarse con las hijas de doña Cleo, pero ninguna de las dos muchachas les ha contestado. A lo mejor cambiaron sus teléfonos, me dijo mi esposa mientras tomaba yo mis alimentos. Aquello no solucionaba nada, y estoy seguro que mi esposa no me creía del todo, pero a mí me tranquilizaba el hecho de que ya los vecinos estuvieran al tanto. Esa tarde, mi esposa iría a recoger a nuestros hijos, así que cerca del mediodía caí rendido por el cansancio acumulado y me quedé dormido profundamente. Nuevamente, mi sueño se vio interrumpido por los ladridos de los perros, pero esta vez no era de noche. Estaban por dar las 5 de la tarde, así que, en parte, me levanté aliviado de no haber continuado con mi siesta, pues ya se había extendido demasiado. Me incorporé y casi como reflejo me asomé por la ventana y vi gente reunida afuera de casa de doña Cleo. Entre aquellas personas estaba mi esposa, así que me puse zapatos y bajé corriendo pidiéndole a mis hijos que continuaran con sus deberes y que no fueran a salir de casa. Me acerqué donde mi mujer y mis vecinos, que cuchicheaban afuera de la casa 12, y entonces yo también me di cuenta de lo que comentaban. Por debajo del zaguán de esa propiedad escurría agua. Agua que arrastraba muchas hojas secas y múltiples cuerpos de cucarachas muertas. «Ha de ser doña Cleo», comentó una de mis vecinas, y entonces alguien le tocó a la puerta. «Doña Cleo, ¿está bien?», le gritó otro de los vecinos, sin que hubiera respuesta alguna. Sin embargo, el sonido de la escoba se escuchaba en aquel patio, pero nadie parecía responder. Otro de los vecinos se tiró al piso sin importarle mojarse y trató de ver por debajo del filo de la puerta. Sí, ahí anda. Se ven sus sandalias con calcetas que siempre usaba», dijo aquel hombre. Ahí mismo trataron de llamar nuevamente a sus hijas, pero una vez más nadie les contestó. Nos retiramos a nuestras casas a pesar de los ladridos que no paraban. Todos estábamos muy confundidos. Nadie había visto a doña Clotilde escabullirse a su casa en ningún momento. Y todo esto parecía muy raro.
Aquella noche ni siquiera se hizo de madrugada. Apenas pasaban de las 10 cuando los perros comenzaron nuevamente a ladrar como locos. Escuchamos otra vez gente hablando, así que mi esposa y yo volvimos a salir para encontrar a dos vecinas en una crisis de nervios, siendo consoladas por los demás. Aquellas mujeres estaban fumando un cigarro en el parquecito mientras platicaban, cuando escucharon una especie de lamento, bajito, pero muy claro. Voltearon ambas a ver la casa de doña Cleo y entonces juran que vieron a una mujer asomarse apenas un momento por una ventana, moviendo una de las cortinas. En principio parecía doña Cleo, pero su aspecto era pálido y demacrado. Según una de ellas, parecía incluso estar usando las ropas de doña Cleo, pero era claro, de algún modo, que no era ella. En aquel momento, entre todos, se acordó nuevamente volver a llamar a sus hijas, pero si no había respuesta, se llamaría a la policía y denunciaríamos el allanamiento de esa casa por parte de una desconocida. El teléfono sonó, pero nadie contestó. Entonces yo mismo llamé a los policías, pero apenas había colgado, todos nos percatamos de algo aterrador. La luz del pasillo en la planta alta de aquella casa nuevamente se encendió, iluminando las cortinas semitransparentes. Todos nos quedamos callados pensando que la persona ahí se había dado cuenta que la habíamos descubierto. Y entonces vimos una silueta que se iba dibujando, al principio difusa, pero poco a poco se hizo clara, como si alguien hubiera caminado desde afuera de esas habitaciones hasta llegar a ponerse justo detrás de una de esas cortinas. Parecía la figura de una mujer anciana, y caminó atravesando todas esas ventanas, y a cada paso que daba, parecía irse encorvando más y más. La luz se apagó de nuevo de manera súbita, y algunas de mis vecinas y mi esposa dieron un pequeño grito. El teléfono de una de mis vecinas sonó nuevamente. Era la hija de doña Cleo, y tras resumirle los acontecimientos de manera desesperada, aquella chica dijo que iría inmediatamente para allá. Pero, entonces, ¿sí es tu mamá la que está aquí?, le preguntó mi vecina antes de que aquella mujer pudiera colgarle. Tal vez. Bueno, no lo sé. No sé cómo explicárselos, pero espero que no. Voy para allá. Y como a veces ocurre en esta ciudad, la joven llegó tras 20 minutos, antes incluso de que llegara cualquier patrulla. Se bajó apresurada del carro, y cuando todos le preguntamos por su madre, nos dijo algo estremecedor. Desde hace como un mes, mi mamá no se sacaba la idea de la cabeza de regresarse a vivir a esta casa, su casa. No sé, de algún modo empezó a recordarla mucho, comentó la muchacha, un tanto afligida. Entonces sí debe ser ella, interrumpió un vecino. Pues, la salud de mi mamá estaba muy deteriorada. Hace poco más de una semana, el mismo día del sismo, mi mamá se fue a recostar temprano. Pensamos que estaba cansada por todas las impresiones vividas ese día. Pero mi mamá ya no despertó.
Un paro cardíaco se la llevó de nuestro lado cerca de las 9 de la noche. Quizá fue el constante estrés en el que estuvo en ese día, ya que un familiar tardó mucho en aparecer. O no sé, tal vez la edad simplemente, nos comentó aquella chica, mientras todos, reunidos a su alrededor, permanecíamos congelados por la impresión. La joven entonces sacó sus llaves y abrió la puerta. Detrás de ella entramos varios vecinos, uno de ellos incluso armado con un bat de béisbol, esperando encontrar a alguien ahí. El patio, sorprendentemente, estaba muy limpio. Pero al llegar a la puerta, esta permanecía cerrada, como si no hubiera sido tocada en meses. Al abrirla, todo adentro parecía haber estado guardado por mucho tiempo. Aquella puerta estaba incluso un poco atorada, pero al entrar a la propiedad, hay algo que yo pude ver con mis propios ojos, al igual que varios de mis vecinos, y que hasta el día de hoy permanece sin explicación alguna. En la casa principal, todo estaba cubierto de polvo, debido al tiempo que tenía la propiedad cerrada sin que nadie la visitara. Pero en el piso había cada cierto espacio una mancha de lodo que parecía fresca. Eran pisadas como si un calzado húmedo hubiera tocado ese piso polvoso. Aquellas huellas cruzaban por toda la sala y después subían por las escaleras hasta las habitaciones superiores, hasta la habitación de doña Cleo, particularmente hasta aquella ventana donde vimos aquella silueta. Nadie gritó, nadie salió corriendo. Simplemente todos nos quedamos quietos totalmente, confundidos en aquella fría alcoba superior. Al menos a mí, una tristeza enorme pareció llenarme el cuerpo. Las luces de una patrulla comenzaron a entrar por la ventana, y entonces, todos, junto con esa joven, bajamos para encontrarnos con los oficiales y contarles los hechos. Ellos entraron a inspeccionar el lugar, pero al igual que nosotros, no pudieron encontrar nada. La casa aquella noche se cerró, y en algún momento de la mañana del sábado siguiente, llegaron las hijas de doña Cleo con un sacerdote que realizó una misa en el lugar dedicada al alma de doña Cleo. Muchos vecinos fuimos invitados, al menos los que estábamos en la cerrada. Después de ese día, los extraños fenómenos que ocurrían en mi vecindario por las noches se terminaron, y todo ha estado muy tranquilo, aunque aquella casa permanece vacía. Pero lo que nos preocupa ahora es que el 10 de septiembre pasado, apenas unas horas después del temblor, me desperté por el ladrido desesperante de los perros. No me quise levantar de mi cama y hasta donde pude escuchar, ninguno de mis vecinos lo hizo. Ni esa, ni ninguna de las noches siguientes en que se ha repetido aquello. Hoy por la mañana, la entrada de la casa de doña Cleo amaneció mojada. Parece que nuevamente nuestra difunta vecina se puso a lavar su patio.